Presidente, por tus amables palabras. Decir, bueno, Seopan, fundada en el año 57, hace año y medio, consolidamos la integración de Seopan con ASETA, que era la asociación más grande española del sector de las autopistas de peaje, y por esa razón pues fue creo que una muy buena decisión. Pues hoy en día contamos con Abertis como uno de los socios del grupo máximo de decisión y bueno, quizá por esa razón tenías ese lapso, porque ha sido un hecho reciente, ¿no? Bueno, pues gracias por tus amables palabras, gracias a Abertis por patrocinar este evento, y gracias a todos vosotros por invitarme a participar. Voy a, si os parece, porque yo creo que lo importante es el coloquio, voy a hacer tengo 20 minutos, 15 minutos de plazo máximo. Voy a hacer dos reseñas de dos presentaciones, una que hicimos ayer, que quizás está más centrada en España, pero creo que lanza algunos mensajes que a nivel internacional, pues bueno, creo que son interesantes conocer. Y luego haré una presentación más centrada en hacia dónde va el mundo de las infraestructuras en el mundo, qué está ocurriendo y qué cuestiones consideramos que a nivel europeo o a nivel global deben tenerse en cuenta a la hora de saber qué estrategia adoptar de cara a los próximos, diría, 35 años, ¿no?, de desarrollo de infraestructuras en el mundo. Empezando por la rueda de prensa que hicimos ayer, simplemente destacaros tres mensajes. Nosotros ayer presentamos bueno, pues cuáles serían los desafíos que nuestro país debe afrontar en el campo de las infraestructuras para las próximas legislaturas, ¿no? Concluimos en 6 mensajes. Primero, que en España la crisis económica pues ha originado una reducción muy fuerte de la inversión pública en nuestro país, ampliando el déficit de infraestructuras con nuestros competidores europeos, que en nuestro país no está todo hecho y debemos seguir invirtiendo para no perder competitividad. Un segundo mensaje, que tenemos una coyuntura económica actual global en todo el mundo que favorece la promoción de la inversión, luego lo comentaremos con mayor detalle, y en este sentido proponíamos realizar una adicional de inversión pública y privada de 65.000 millones de euros en la próxima legislatura, creando 1 millón de empleos y con un retorno fiscal de 30.000 millones de euros. Y el último mensaje, que para poder, como tenemos que cumplir como país los objetivos de déficit público, tenemos un objetivo muy restrictivo para el año que viene, 2016, pues que dentro de esa recolocación de la actividad inversora en nuestro país que hay que hacer en la próxima legislatura, pues es preciso captar financiación privada, promocionar los procedimientos de colaboración público-privada e introducir a debate una vez más la tarificación por uso de infraestructuras y servicios. Estos fueron los 3 mensajes que dijimos ayer. Muy brevemente, para no me quiero centrar más en la siguiente presentación. Datos de coyuntura. Bueno, en el sector de la construcción, pues en los últimos 7 años hemos lastrado 100.000 millones de euros al crecimiento económico español y hemos generado el 55% del desempleo total ocurrido en España en este periodo. Hemos sido, por tanto, un lastre para la economía. La inversión pública en Europa, según las últimas previsiones de la Comisión Europea, en ese planito no lo veréis bien, pues muestra una vez más la disparidad de la inversión pública de nuestro país respecto a nuestros competidores. Mientras Francia, en el periodo 2014-2016, va a invertir 240.000 millones de euros, en España vamos a invertir 68.000, en Alemania se van a invertir 202.000, en Italia 105.000 y en Reino Unido 189.000. Esto es un reflejo del déficit inversor que tenemos respecto a otros países, ¿no?, competidores nuestros. Y el tercer tema que introducía, que es la coyuntura global favorable para fomentar inversión, ¿no? Tenemos la aprobación por la Comisión Europea del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, el Plan Juncker, con 315.000 millones de euros, que luego, si queréis, podemos comentar en el debate más información. Tenemos el programa de expansión cuantitativa europeo del Banco Central Europeo, que se ha iniciado recientemente y que estamos viendo ya los efectos inmediatos que ha tenido con el tipo de cambio euro-dólar, con una inversión, una compra-deuda de hasta 1,15 billones de euros hasta el 2016, y que tiene como objetivo estimular la economía europea. Tenemos las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que ha recomendado a las economías avanzadas, como es el caso de España, la necesidad de resolver el gap en infraestructuras y, valorando económicamente el retorno que tiene en cualquier economía avanzada la inversión en infraestructuras, cuantificando de hecho que por cada punto porcentual de PIB invertido en infraestructuras la economía crece adicionalmente 0,4 puntos al primer año, hasta alcanzar un máximo de 1,5 puntos porcentuales en el cuarto año, ¿no? Bien, el caso, y por supuesto el impacto económico positivo por el nivel de precios del petróleo, que tiene una componente estructural, esto al menos es lo que dicen los expertos, es decir, el precio evidentemente fluctuará y subirá, pero hay una componente estructural en ese nivel de precios inferior al que hemos venido conociendo. Y en España la coyuntura es adecuada, mejoras de previsiones del crecimiento económico español este año y el año que viene, hemos cumplido el objetivo de déficit público en el 2014, tenemos los intereses de la deuda en mínimos históricos y hay una evolución muy favorable y una contribución muy favorable de las exportaciones al crecimiento económico español.
Voy a ir muy rápido. Básicamente, bueno, los mensajes que dijimos ayer fue: en España no está todo hecho. Nosotros hemos, entre otros campos, destacado 4 ejes de inversión en infraestructuras que hay que potenciar: la logística e intermodalidad del transporte en nuestro país, todo lo relativo al transporte ferroviario de mercancías, las conexiones con los puertos, terminales logísticas, etcétera. Resolver un déficit que tenemos en infraestructuras de equipamiento público, me refiero sobre todo a educación y sanidad. El ratio español de inversión por habitante en infraestructuras de educación en España ha sido el 60% del ratio alemán y el 31% del ratio francés en los últimos 6 años. Tenemos un gran gap. Mejorar la accesibilidad a los núcleos urbanos en España, poner al día la conservación de la red de carreteras, que tenemos un déficit inversor de 6.000 millones de euros, y todo el campo de infraestructuras de depuración de agua, regulación y distribución y gestión y sequía. Con estos esquemas hicimos un balance de cuál era la evolución que había tenido la inversión en España respecto a Alemania. Alemania es el país de Europa que tiene un comportamiento inversor más constante en el tiempo, ¿no? Es un poco, en mi opinión, la mejor referencia que puede adoptar uno para comparar dónde estamos. Bueno, pues aquí hay un balance histórico, y aquí básicamente lo que concluimos es que deberíamos ser capaces en España de, en las 2 próximas legislaturas, alcanzar el ratio de inversión por superficie y población que actualmente tiene Alemania, de 1.500 euros cuadrado un millón de habitantes. Esto lleva evidentemente a incrementar el peso de la inversión pública en nuestro PIB del 1,6% actual al 3,3% en el año 2023. En base a esto, pues planteamos, centrándonos ya en la próxima legislatura, la necesidad de incrementar en 0,8 puntos el PIB la inversión pública, y planteamos 3 alternativas. Este adicional de inversión que tenemos que realizar de 32.500 millones de euros tiene una primera alternativa, que es 100% financiación pública y 100% pago del contribuyente de la inversión. Digamos, es el extremo, bueno, pues todo con cargo al contribuyente y todo con cargo a financiación pública. Una segunda alternativa, que lo que hace es incorporar la colaboración público-privada, de forma que reparte, atendiendo al origen de la financiación, un 54% sería financiación pública y un 46% financiación privada, y atendiendo al pago de la inversión, un 76% iría con cargo al contribuyente y un 24% con cargo al usuario. Y una tercera alternativa, que es igual que la segunda, es decir, un procedimiento inversor en colaboración público-privada, con los mismos porcentajes de financiación pública y privada, pero en este caso introducimos la tarificación por uso en las vías de gran capacidad en España, y lo que hacemos es minorar, en lo relativo al pago del contribuyente, las inversiones que serían sufragadas con cargo a los impuestos. Y en este caso tendríamos un pago de la inversión, pues prácticamente el 50% del contribuyente y 50% del usuario. Bueno, con estos 3 escenarios, luego entramos en más detalle en qué consisten. Atendiendo a esos 3 grandes bloques de inversión en España en infraestructuras, pues hacemos un desarrollo para cada alternativa de cómo se reparte el pago de la inversión y la financiación. No vale la pena que me extienda en esto. Hacemos también una apuesta por la inversión privada para fomentar en la próxima legislatura en un campo fundamental, que es el de la eficiencia energética en edificación. Aquí tomamos como referencia el caso de Alemania, que es muy interesante. Alemania, en el periodo 2008-2010, ha movido subvenciones por valor de 4.700 millones de euros, que han motivado una actividad económica de 6,5 veces este valor, de 30.000 millones de euros, solo en inversiones de eficiencia energética y en edificación, con 16 nuevos puestos de trabajo por millón de euros invertido, con prácticamente el 100% de las subvenciones cubre los costes de reducción de desempleo en Alemania, y con un retorno fiscal de 2 veces los fondos públicos aportados. Bueno, pues básicamente esto, en España tenemos una serie de programas que están en aplicación, extrapolamos los modelos, los resultados del caso alemán a nuestro país, y sería factible pensar en que con una inversión en torno a 4.900 millones de euros de subvenciones del Estado, que es lo que tiene ya programado, 1.200 millones de euros al año, poder generar una actividad económica de 32.000 millones de euros en la próxima legislatura. Y junto con la inversión privada, a continuación también proponemos una cuestión que fue muy trabajada anteriormente por ASETA, y que en SEOPA la hemos retomado, que es el plan de inversión en autopistas maduras. Es decir, dentro de esa componente de inversión privada, pues proponemos un plan de mejora de las inversiones de las autopistas de peaje en explotación en España, enfocados desde el punto de vista de mejorar la seguridad de estas autopistas, mejorar y me estoy refiriendo pues en todo el tema de adecuación de la norma de trazado, barreras de seguridad, construcción de aparaderos para camiones, etcétera, el medio ambiente, apartamentos acústicos, etcétera, y calidad y servicio, ¿no? Introduciendo pues sistemas inteligentes de transporte, mejora de la viabilidad en Bernal, etcétera. Bueno, aquí es un plan que podría mover una inversión inmediata de 1.300 millones de euros por parte de algunas accionistas de sociedades concesionarias, y esto es una cuestión que consideramos que, al igual que la red
libre de peaje en España requiere una puesta a cero en el día en la conservación, pues también la red de autopistas, que evidentemente está a unos niveles de excelencia en lo relativo a la seguridad y servicio de las autopistas, pues también hace una modernización de estos temas. Y concluyo con esto. Básicamente lo que presentamos ayer fue un plan total de inversión pública más inversión privada de 65.000 millones de euros a realizar en la próxima legislatura, con una creación de empleo del entorno del 1.000.000 de nuevos puestos de trabajo, que a tiempo completo durante toda la legislatura equivaldrían a 256.000 empleos, y con un retorno fiscal de 30.000 millones de euros. Ya para terminar en 2 minutos, antes de pasar al tema europeo, en el plan que presentamos ayer tiene a su vez un bloque que es la regulación, es decir, qué tenemos que hacer en España para que estos objetivos que nos hemos fijado puedan realizarse. Y entramos en el tema de la regulación. En España, en esta legislatura, yo creo que pasará la historia como el periodo, la legislatura con el mayor número de reformas realizadas. Esto, desgraciadamente, es un tema, bueno, pues que la opinión pública y los medios reflejan siempre lo que interesa, pero yo creo destacar el papel de este gobierno en las múltiples reformas que son la consecuencia de que la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional pues hayan elevado las previsiones de crecimiento europea. Aquí hago simplemente un balance: reforma laboral, estabilidad presupuestaria, reestructuración del sistema financiero, reforma de la administración pública, que va a reducir en 40.000 millones de euros el gasto público entre 2012 y 2015, todo lo que se ha hecho de la lucha contra la morosidad, ley de transparencia, etcétera. Pero hay una cosa que no se ha hecho, que es la reforma del sistema de contratación público español. Y en este sentido, pues proponíamos ayer, pues en lo que se refiere a la contratación pública habitual de nuestro país de obras, con cargo a presupuesto, pues destacamos una serie de ineficiencias con una serie de soluciones que yo creo que no merece la pena centrarme en ellas. Y sí hicimos mucho énfasis también en el marco regulatorio concesional en España. Hay un informe que ha presentado CEOI de la comisión que yo presido, en el que básicamente lo que proponemos al Gobierno es: si queremos confiar en la colaboración público-privada, queremos que nuestro país sea atractivo para los inversores internacionales, tenemos que cambiar el marco regulatorio en dos conceptos fundamentalmente: en lo referente a la distribución de riesgos. Esto además es una tendencia que también está ocurriendo en algunos países de la Unión Europea, ¿no? Que es básicamente hay que modular la transferencia de riesgos al sector privado, riesgos como el de expropiación, el cierre de financiación, riesgo de demanda, actuaciones unilaterales de la administración, riesgo regulatorio, son cuestiones que hay que modular si queremos potenciar las CPPs, y también en lo relativo a los términos y condiciones de los contratos, ¿no? Hay que, bueno, pues una serie de cuestiones, tener sistemas de equilibrios económico-financieros automáticos, procedimientos de resolución de conflictos, etcétera, ¿no? Hablamos también de la tarificación por uso en las vías de alta capacidad, bueno, poniendo un poco el balance de cuál es la situación en España y en el resto de Europa. España es el país de la Unión Europea que tiene menos kilómetros de vías de gran capacidad con algún tipo de tarificación e implementación. Hacemos los resultados que tendría en España la implementación del pago por uso en la red de autovías, que se podrían ingresar hasta 6.800 millones de euros, con unas tarificaciones entre 3 céntimos de euro y 14 céntimos de euro. Hablamos también de la eficiencia energética en la edificación. Voy a ir ya muy deprisa, bueno, pues valorando un poco los resultados que se obtendrían tanto en el campo de la edificación residencial como en el campo de la edificación no residencial. Las estimaciones que tenemos en España es que será preciso invertir del orden de 260.000 millones de euros hasta 2050 para fomentar y ponernos al día en lo que se refiere a todos los ahorros de energía y emisiones de CO2, y que esta inversión de 260.000 millones de euros en los próximos 35 años, solo en ahorro energético, tendrá un menor gasto de 390.000 millones de euros. Bueno, esto es un tema muy importante. Repito, Alemania está realizando con esto este plan. Hablamos también ayer, dentro de la regulación, de la necesidad de evitar la liquidación o el rescate de las autopistas de peaje. Esto es importante porque, primero, en el caso de que no se sacara adelante la solución en estudio de constituir una sociedad pública, tendría un impacto en el déficit público de 0,5 décimas de PIB, y no olvidemos que 2016 es un ejercicio complejo, ¿eh? La Comisión Europea, entre otras cosas, nos ha dicho: España vais muy bien, pero en 2016 tenéis 0,9 puntos de PIB, que a día de hoy van a rebasar el objetivo de déficit del 2,8 fijado para el año que viene. Bueno, básicamente lo que explicamos ayer fue que lo que tiene que hacer el Gobierno es defender el interés público, y eso consiste en evitar el pago de la responsabilidad patrimonial, que es lo que contempla nuestra ley, o el llamado rescate de las autopistas. Y con esto, bueno, pues termino la primera parte de la presentación. Sí, la tenéis en la página web. Yo creo que era interesante que conocierais cuáles fueron los mensajes que dijimos ayer, y que luego, si os parece, en el turno de luego y preguntas lo comentamos con mayor detalle. Y ahora vamos a pasar a una segunda presentación. A ver, porque vista pantalla completa. ¿Dónde está esto? A ver. Presentación de página, vista. Pantalla completa. ¿Cómo se hace esto? A ver, espera un segundo. Vamos a darle aquí. Sí, tiene aquí un botón. Es que como cada sistema cambia ahora, ¿no? ¿Se ve bien?
Bueno, ahora voy a centrarme en esta segunda parte, pues una reflexión sobre esto fue una presentación que hice en un seminario en Bruselas, sobre una reflexión global sobre qué está ocurriendo en el mundo y cómo se reparte la actividad internacional por áreas geográficas en todo lo relacionado con infraestructuras. Es una presentación muy interesante que está realizada en base a unas estadísticas que publica ENR, ¿no? con un gran trabajo nuestro por detrás. Voy a ir muy rápido. Como yo creo que no lo vais a ver bien, voy a centrarme en los mensajes y en cualquier caso, Paloma, las dos presentaciones os las enviamos a todos para que las tengáis, ¿no? En esta primera lámina tenéis cuál ha sido la evolución de las 250 mayores compañías de infraestructuras del mundo, cuál ha sido la producción total, la evolución en el periodo 1995-2013 por continentes. Y ahí vemos cómo las compañías europeas han reducido su contribución en la tarta mundial del 33% al 29%, son 4 puntos menos, entre otras cuestiones porque el que ha subido el peso en la tarta son las compañías de Asia, ¿no? Ahí tenéis los datos de 2013 en el mundo. La facturación de las grandes compañías, de las 250 mayores compañías de infraestructura del mundo, facturaron $1,5 billones, de los cuales 432.000 se realizaron por compañías europeas, con una bajada, como he dicho, de 4 puntos porcentuales en el periodo 95-2013, 757.000 por compañías asiáticas, con una subida de 4 puntos porcentuales, 214.000 millones por compañías norteamericanas, 31.000 millones de dólares compañías de América Central y América del Sur y 36.000 millones de euros de empresas de Australia. Si vemos la evolución de la facturación internacional, es decir, si cogemos el mismo análisis, 1995-2013, cómo evoluciona la facturación o la actividad internacional de compañías por continentes, es decir, lo que las compañías europeas han hecho fuera de Europa, lo que las compañías asiáticas han hecho fuera de Asia o lo que las compañías norteamericanas han hecho fuera de Norteamérica. Aquí vemos cómo Europa sale en una foto bien, sale fuerte, incrementa su participación en el ranking global del 52% al 55%, con una facturación internacional de las compañías europeas en 2013, fuera de Europa, de 283.000 millones de dólares. Pero si vamos al análisis de cuál es el volumen de nuevos contratos adquiridos por las compañías por continentes, aquí vemos claramente que el número uno son las compañías asiáticas, ¿no? Donde han incrementado en 17 puntos porcentuales su digamos, peso en la nueva contratación, en este caso se refiere al ejercicio de 2013, y como dato deciros, en 2013 se contrataron 1,8 billones españoles, no americanos, de dólares en el mundo, de los cuales más de la mitad, $1 billón, fueron contratos adquiridos por compañías de Asia, y Europa menos de la mitad, 464.000 millones de dólares. Vemos claramente que el mundo, en lo que se refiere a los nuevos contratos, se desplaza hacia Asia. Si nos vamos al caso de Europa, aquí tenéis cómo se reparte la actividad internacional por áreas geográficas de las mayores compañías europeas. El primer mercado es la Unión Europea, con el 35% de la actividad. El segundo mercado se reparte a partes iguales entre Asia y Norteamérica, aunque si bien debo decir que el caso de Asia es más debido a una compañía concreta o a dos compañías concretas que tienen un peso muy relevante, pero en general no es un mercado natural de expansión para las compañías europeas. Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, pues con un 19%, es también un mercado muy importante, y Centroamérica y América del Sur con el 10%, ¿no? Si nos centramos ahora cuáles son, que esto es lo que quería un poco reflejaros para acabar con las conclusiones en 5 minutos, aquí vemos cuál es la evolución de la actividad de la facturación de compañías extranjeras en distintas áreas del mundo. Entonces, cuando vemos Asia, vemos que el número uno son las compañías asiáticas, es decir, el mercado interior de Asia, pues el 38% se lo llevan compañías de Asia, el 42% compañías europeas y el 16% compañías norteamericanas y el 3% muy escaso compañías australianas. Me voy a detener en los mensajes que os quiero decir. Cuando vemos el caso de Oriente Medio, las compañías europeas en el periodo 95-2013 incrementan en un 322% su actividad internacional en Oriente Medio. Las compañías en un 2.928%, casi 10 veces más en el periodo 95-2013. Este es el primer mensaje que quiero lanzar, ¿no? Oriente Medio es un coto de las compañías asiáticas con una facturación similar a las compañías europeas, pero con una tasa de crecimiento mucho más elevada. Si vamos al caso de África, es todavía más espectacular. Las compañías europeas tienen una evolución en el periodo 95-2013 del 221% de su facturación
en África, mientras que las compañías asiáticas la evolución es del 8.460%, es decir, 40 veces más. Otro mensaje que quiero lanzar. Si vamos al caso de América Latina, o sea, América Central y América del Sur, en este caso, que este es un dato que sorprende cuando se comenta, siempre se ha pensado que América Central y América Latina, América del Sur, bueno, pues el principal mercado de las compañías españolas y también un mercado importante de compañías europeas. Aquí, sin embargo, vemos que lo mismo, evolución de la facturación internacional por compañías de otros continentes, mientras en Europa hemos incrementado nuestra contratación en un 588% del periodo 1995 a 2013, las compañías asiáticas nos doblan el 1.171%. Nos doblan en un mercado cuya naturaleza es que esto es terrible del teléfono, lo voy a apagar, perdonadme. Bueno, otro mensaje que quería lanzar, ¿no? El crecimiento. Y todo esto, aquí tenemos el caso de Norteamérica. En Norteamérica, sin embargo, se reparte más, hay un crecimiento parecido de las compañías europeas respecto a las compañías asiáticas. Todo esto y Europa. Todo esto a donde quiero llegar lo enlazamos con lo siguiente. ¿Hacia dónde va el mundo de las infraestructuras? Actualmente hay más de 6 trillones de dólares estadounidenses de proyectos de programas de infraestructuras anunciados en las economías emergentes. Mientras que solo hay 1 trillón de dólares en proyectos de infraestructuras desarrollados en las economías avanzadas, más desarrolladas. Quiero decir que la relación es de 6-1, es decir, si cogemos ahora mismo y evaluamos todos los programas de infraestructuras de todo el mundo, se va a construir 6 veces más proyectos de infraestructuras en las economías menos desarrolladas respecto de las economías desarrolladas. Si analizamos cuál es la evolución, estos son datos de Boeing, de la compañía norteamericana de fabricación de aeronaves. Los datos de Boeing, en lo que se refiere al tráfico en billones de pasajeros kilómetro interregional, en la evolución que hace hasta el 2030, el 47% del tráfico regional en 2030 lo concentrará el área de Asia-Pacífico, el 47%. Van a pasar de 845 billones de pasajeros kilómetro a 3.300, con un crecimiento del 296%, mientras que Europa y Norteamérica nos quedamos en torno del 100%, ¿no? El mundo se desplaza hacia Asia-Pacífico. Si evaluamos cuál es la previsión de inversiones en proyectos de infraestructuras de ferrocarril en el periodo 2015-2030, llegamos a la misma conclusión, el 47% se desplaza hacia Asia-Pacífico. Ahí tenéis las necesidades en billones de dólares norteamericanos en India, Rusia y China, ¿no? Que concentran el 47% de la previsión de inversión hasta 2030. Todo esto lo que nos lleva es a, que es una cuestión que está a debate y que es, pues el mundo ya es un mundo global, tenemos todos los países, grandes compañías que computen en todo el mundo y sin embargo no hay reglas de juego iguales para todos, ¿no? En ese sentido, porque esta fue una presentación que se hizo hacia Europa, lo que Europa debe hacer es, para jugar todos en igualdad de condiciones, fomentar unas reglas de juego similares a nivel global a las que tienen otros países, ¿no? Es decir, el Banco Europeo de Inversiones anualmente destina 7.000 millones de euros a cofinanciar proyectos de infraestructuras en Europa, no fuera de Europa, y esta cantidad, claro, no permite competir en grandes proyectos internacionales fuera de nuestro continente con compañías de otros países que sí han apostado claramente por la ayuda a la exportación de las empresas, ¿no? Y estos son los mensajes finales que hice en esta presentación de qué había que hacer y demás. Yo creo que con estas dos presentaciones, no sé, los 20 minutos, me he ceñido a lo que decíais, pues yo creo que se da un panorama de lo que hemos propuesto que hay que hacer aquí. Es muy denso todo esto, llevaría horas el sacar jugo a toda la información que he dicho aquí, pero como tenemos 20 minutos, panorama español, creo que era interesante que lo conocieras, con algunas reflexiones, algunos temas que me preguntaréis, y luego esa reflexión sobre hacia dónde va el mundo de las infraestructuras global, vamos hacia Asia-Pacífico, y a un mundo con compañías cada vez mayores, con mucha presencia internacional, y donde todo parece indicar que tenemos que dar algún pasito para que que sea un mundo global y haya una cierta racionalización en la actividad de las empresas. Y yo con esto creo que termino mi presentación y vamos a lo interesante que es Pues vamos a abrir ahora el turno de preguntas.